Banalización de los argumentos, pero también hay una banalización de los sentimientos, de las pasiones, de el goce, ¿no? Uno podría decir, se ha banalizado eso que es tan caro a la vida de cualquier persona, y ahora desde el punto de vista filosófico al menos, y también de la vida en general, lo va a desarrollar Julián Fava. Y para eso nos vamos a trasladar a el siglo XVII, más precisamente nos vamos a trasladar a Ámsterdam, y allí nacía un 24 de noviembre de 1632 el gran filósofo Baruch Spinoza, ¿no? Bueno, fue sin dudas uno de los más importantes herederos del racionalismo, heredero de la filosofía de Descartes, pero que va ciertamente a tratar de salvar algunos de los problemas, de los atolladeros en los que la filosofía cartesiana había caído, que son por otro lado, o tiene que ver con los grandes malos entendidos de Occidente, uno podría decir, ¿no? Y me estoy refiriendo a la distinción entre alma y cuerpo, ¿no? Y también esa distinción alma y cuerpo habla de la distinción entre la razón y las pasiones, ¿no? Alguien dijo alguna vez que el mal comenzaba cuando la razón no podía gobernar a las pasiones. Eso había dicho alguna vez Platón, ¿no? Y ciertamente Descartes va a hacer una distinción tajante entre el alma y el cuerpo, ¿no? Como dos modos de percibir lo real, pero también como dos sustancias separadas, ¿no? Por un lado estará la res cogitans, ¿no? El pensamiento, y por otro lado estará la res extensa, ¿no? Es decir, el cuerpo, ¿no? Y en este sentido, lo que va a tratar de hacer el pensamiento y la filosofía de Spinoza será justamente tratar de conciliar, ¿no? Esta distinción, esta separación entre dos sustancias absolutamente inconciliables. Y la doctrina de Spinoza acerca justamente de Dios, o acerca de la naturaleza omnicomprensiva, podríamos justamente decir que se basa quizás en la imposibilidad lógica de concebir al universo como si consistiese en dos sistemas que se autolimitan, como si hubiera dos sustancias absolutamente separadas. Por un lado el pensamiento y por otro lado el cuerpo, que es de algún modo postular que de un lado están las pasiones y todo lo irracional que tendrían y que tiene en nuestro lenguaje cotidiano muchas veces cuando hablamos de pasiones, y por otro lado el pensamiento con todo eso que aparece del lado justamente como de lo racional, de lo previsible, ¿no? De los de las lo viejo apolíneo, sí, ¿no? absolutamente, Jorge, lo apolíneo, ¿no? Las formas de la razón, ¿no? Y en este sentido el universo es entendido justamente para Spinoza no como separado entre dos sustancias, sino que él nos va a hablar de una única realidad. En todo caso, de dos, esa realidad es la materia, o en todo caso es la naturaleza, o en todo caso es la palabra Dios, si se quiere, pero que nosotros percibimos como dos atributos de una única sustancia. En todo caso nosotros percibimos que hay dos atributos, ¿no? Pero hay una única sustancia. En otras palabras, el pensamiento y la extensión, uno puede decir el pensamiento y la materia, en tanto atributos infinitos de Dios, no son dos sistemas de cosas o de acontecimientos parcialmente paralelos. Por el contrario, se tratan del mismo orden de causas en la misma sustancia, solo que concebido desde dos atributos diferentes de dicha sustancia. Es decir, nosotros percibimos a partir de nuestro aparato cognitivo, o bien y hacemos la distinción de que por un lado hay pasiones y de que por el otro lado hay inteligencia, ¿no? Que por un lado hay pensamiento y que por otro lado hay sustancia, ¿no? Y en este sentido... Pensemos, Juli, cómo hubiera influido un pensamiento así en términos de algún efecto de pensamiento dominante en lo que fue la conquista de América, ¿no? La forma de enfrentarse a un mundo nuevo. Sí, desde luego. Y por ejemplo, cómo justificó, pensemos, la conquista desde el punto de vista del sojuzgamiento de pueblos en América, en África,
también pienso en la India, cómo justificó, a ver si estos tipos tienen alma, era la pregunta que se hacían. Sí. Estas personas que están acá, ¿son personas? ¿Y qué es lo que decía el pensamiento imperial? Son personas en virtud de si tienen alma o no, ¿no? Claro. Bueno, claro, ahí los jesuitas, Bartolomé de las Casas es el que le concede el beneficio del alma a los indios, pero no a los negros. Y en este sentido, no, justamente siguiendo con el amigo Spinoza, que va a tratar justamente de conciliar o al menos de superar esta dicotomía tan trágica como veníamos señalando para la historia de Occidente y para nuestro propio pensamiento en la vida cotidiana, en su gran obra que será la Ética, demostrada según el orden geométrico, analizará la naturaleza justamente ¿de qué cosa? De los afectos, ¿no? De aquello que nos afecta y que nos y que por lo tanto modifica nuestra sustancia entendida casi como una suerte de cuerpo sensible sintiente, ¿no? Y la premisa principal de la cual parte es que la naturaleza toda se esfuerza por perseverar en el ser, ¿no? Esto que se llamó conatus, ¿no? Sí. Conato. El conato espinosista, ¿no? Todo ser vivo, natural, que está en este plano, se esfuerza por acrecentar su potencia, ¿no? Ya había dicho el amigo... Claro, preservar en su ser claro, no es quedarse quieto. No, es acrecentar la propia potencia, ¿no? Acrecentar, o en todo caso, tener afecciones que vayan con lo que Spinoza decía eran las pasiones alegres, ¿no? Porque él distinguía entre pasiones tristes y pasiones alegres, ¿no? Y decía justamente que el esfuerzo se refiere justamente a la voluntad y se refiere el esfuerzo por perseverar en el ser a un apetito que tiene que ver con las afecciones. En la primera definición que da Spinoza de los afectos, dice, afecciones del cuerpo por las cuales aumenta o disminuye esa potencia del cuerpo, esa perseverancia en el ser. Afecciones del cuerpo, decía los afectos, por las cuales aumenta o disminuye, es favorecida o perjudicada la potencia de obrar de ese mismo cuerpo. Y entiendo al mismo tiempo las ideas de esas afecciones. En este sentido uno podría decir que los afectos se distinguen entre acciones y pasiones. La diferencia aquí estriba en que cuando somos causa adecuada de una afección, actuamos. En cambio, cuando no somos la causa adecuada de una afección, padecemos. Y me parece que en Spinoza hay una potencia muy, muy fuerte para pensar nuestro vínculo en las sociedades contemporáneas y para pensar de qué modo construimos sujetos colectivos, ¿no? Y de qué modo construimos y nos sirve, creo yo, Spinoza también para pensar nuestros movimientos políticos, ¿no? Porque yo tengo la sensación, y hoy estuvo desde que arrancamos rondando la palabra nihilismo, la palabra depresión, la palabra desarticulación, la reflexión que traía Jorge respecto de cómo se van perdiendo lugares y emplazamientos en las ciudades que eran lugares de encuentro, lugares de afecciones, lugares de acción, lugares también de pasión, pero lugares de construcción colectiva. Y allí Spinoza me parece que lo que está colocando en el centro es que una reflexión, una reflexión sobre las causas efectivamente de la acción, de una acción que construye, insisto, un sujeto colectivo que podría pensarse a partir justamente de la alegría como una pasión, no de la alegría banal, sino de la alegría que acrecienta la potencia de cada singularidad. Y en este sentido, si uno piensa, como decía antes, estamos hablando de desarticulación, estamos hablando de nihilismo, estamos hablando de depresión. Las derechas en el mundo y en Argentina son desarticuladoras del sujeto colectivo. Claro. Y el sujeto colectivo es, en un punto, una gran acción colectiva, es una gran afección, un afecto de sí por sí, dirá alguien después, hablando de Spinoza, ¿no?
Y también uno podría pensar, siguiendo a Spinoza, quien hizo justamente de la alegría y de la tristeza los ejes centrales de su ética, como pasiones alegres, justamente, y entendidas como pasiones alegres o como pasiones tristes. Podríamos justamente pensar que la alegría, yendo a Spinoza, guarda algunos rasgos esenciales de la pasión, ¿no? Nos sobreviene muchas veces involuntariamente, nos expande. Claro. Se dice, no cabe en sí mismo de gozo, no cabía en sí mismo de gozo, explotó de alegría, ¿no? No puede estar sí. de lo contento. No, exactamente, no puede estar tranquilo de lo contento, está saltando de júbilo, ¿no? Se sale de la vaina. Se sale de la vaina, Me encanta eso. tal cual, se sale de la vaina. Todas acciones y descripciones de cuerpos, justamente de cuerpos, no simplemente de mentes, porque es alguien que está allí y no se puede contener, que está expandiéndose, es decir, aumentando su potencia, para decirlo con Spinoza. Y eso, en un punto, es la política, y eso, en un punto, es la expresión, queridos amigos, de eso que llamamos peronismo, ¿no? Encuentros multitudinarios que en donde y en lugares en donde alguien, a partir de la palabra, del vehículo de la razón, construye un horizonte de afecciones, de afectos, ¿no? Sí, Jorge. Pienso, no puedo menos que pensar en el 9 de diciembre del 2015, digo, como un efecto como revelador de todo eso. Pero pensaba en un datito perdido ahí en medio de nuestra historia, que es, yo no sé si es un sarcasmo, al mismo tiempo, digamos, una paradoja de Borges, aquello que dice: me invade el pecho un júbilo secreto, al fin me encuentro con mi destino sudamericano, ¿no? La muerte de Francisco Narciso de la Prida. ¿Qué júbilo secreto te está invadiendo? Cabeza de termo, digo, cuando te encontrás con un destino sudamericano, que te degüellen los montoneros de al lado. Claro. Claro, ¿no? Jorge, vos te traes el final de ese poema de Borges, que toca, me parece, que toca la esencia, me parece, si me permiten usar una palabra filosófica, de esto que intento decir, ¿no? Porque allí aparece todo, se encuentra con el destino sudamericano, ¿no? Y es el íntimo cuchillo en la garganta. Entonces, el íntimo cuchillo en la garganta cierra el poema, pero además, claro, pero justamente los argumentos esbozados para definirse, yo que estudié las leyes y los cánones, yo Francisco Narciso, tremendo, ¿no? Cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado por quién, puso hacia el sur por arrabales últimos, como aquel capitán del purgatorio, etcétera. Claro. Digo, es tan revelador y es tan ambiguo al mismo tiempo que demuestra no solo la genialidad de la escritura de Borges, sino esa especie de compleja perversión que existe adentro de los grandes pensadores de nuestro suelo. Sí, y decía justamente Jorge que es acertadísimo, y lo que traes y que intenta, me parece, lo que yo estoy intentando decir está allí en ese poema de Borges de un modo magistral. ¿Por qué? Porque allí declaró la independencia, las letras, ¿no? Todo el cartesianismo, toda la razón de Occidente está allí, en una mente. Todo lo que después recogería el positivismo. Exacto, más adelante. Del orden y del progreso, ¿no? Por otro lado, ¿no? Exactamente. Los gobiernos científicos, supuestamente, como el de Porfirio Díaz. Ya se ponen a criticarnos, ¿no? y Francisco de Narciso... Inventen la suya. Si nosotros ganamos, ¿cuál es el problema? Pero después... No vives a los giles, claro, en el final de esa vida se va a encontrar con aquello que no se quería encontrar, con aquello que no tiene nombre, que es la desenfrenada pasión, que es lo irracional, que es el íntimo... pasión que además se pone en su lugar con ese íntimo cuchillo en la garganta. Va a morir el sur. Va a morir al lugar de la magia, que es el sur, en un punto de la magia, digo, como lo irracional. Digamos, allí está la razón y la pasión que no se encuentran nunca en Occidente, salvo en escasos momentos y en escasos movimientos políticos se encuentran la razón y la pasión, y han sido pocos los que han reivindicado una filosofía que no disocie razón y pasión. Pienso en Demócrito, pienso en Epicuro, pienso en Spinoza, pienso en el amigo loco Nietzsche, ¿no? Sí. Pienso en el amigo Bataille. Han sido muy pocos, y para
agregar digamos que encontró en el siglo XVIII una manera de separar la inteligencia del cuerpo que fue la decapitación, ¿no? Totalmente, Jorge, claro, absolutamente, absolutamente. Y esos muchachos no se conformaron con decapitar algunos cristianos. No. Incluso fueron y decapitaron, que es el Museo Cluny en París, es notable. Están todos las estatuas, efigies religiosas, etcétera. Claro, y cortadas con las cabecitas cortadas también de los grandes monumentos y estatuas. Claro. ¿No? Sí. Fueron no solo con la cosa, fueron al símbolo también. Pero claro, porque para terminar hay que terminar con todo. Lo curioso también de todo esto es que, fíjate que hay un antecedente para esto que sucede una mañana de enero de 1649, con la decapitación de Carlos Estuardo, que a su vez ostentaba una especie de embeleco nihilista de goce. Me encantó, embeleco nihilista de goce. Me encantó, embeleco nihilista de goce. Sí, es que otra vez es un poema de Borges, ¿no? Que no lo tengo a mano ahora, pero dice: Carlos avanza entre la gente, ha rechazado los brazos de la escolta, sabe que hoy va la muerte y no al olvido, y que es un rey. La ejecución lo espera, la mañana es atroz y verdadera. Mientras describe todo esto, el príncipe Carlos, conocido como el príncipe caballero, porque era bueno en prácticas como la equitación, la esgrima, el violín, y lo que promociona la compañera Tolosa Paz, el tipo va con su camisa de duelo, una camisa blanca de duelo, y sus pantalones elásticos, ajustados, negros, y las botas, va camino de Cadalso, donde va a ser decapitado por una espada, además que no por un hacha, y va con una vara de mimbre en la mano, y le da un golpe al hacha que lo va a decapitar, y le dice: espero que seas tan gentil conmigo como lo estoy siendo contigo. Y cuando apoya la cabeza, el tipo, a ver, le van a cortar la sabiola, hermano, a ver si nos entendemos, un tipo que fue rey, y levanta la cabeza desde el potro de tortura y dice: remember. O sea, el dueño del poder, que ya está siendo al más allá, le advierte al pueblo esto, ¿no? Claro. Y a mí no me deja de impresionar eso, decir, bueno, supo cómo terminaba la película, cuando menos. Así es. Salgo acá, todo terminó distinto. Y para Spinoza, la felicidad, y esto es interesante, no es la consecuencia de la virtud, sino que es la causa. Y esto me parece interesante para empezar a quizás a cerrar y a terminar de vincular a Spinoza con nuestras pasiones alegres. No somos felices por ser buenos, sino que llegamos a ser virtuosos justamente porque somos felices, ¿no? Claro. Y esto es interesante porque la virtud para la filosofía de Spinoza no está asociada con sacrificios, con sufrimientos, con justamente, ¿no? Grandes esfuerzos, sino que la virtud está asociada con la alegría. Y esto me parece profundamente peronista, ¿no? Por algo el general Perón termina la comunidad organizada diciendo: experimentamos, sentimos que somos eternos. Y cita a Spinoza en la última frase de la comunidad organizada, ¿no? Y allí está la experiencia vinculada a la alegría, a la profunda alegría, vinculada a la felicidad, ¿no? Y en este sentido, Spinoza fue el que colocó a la alegría como una pasión fundamental, ¿no? También justamente se nos dice que nada grande se ha hecho y nada duradero se ha hecho sin alegría, y si algo nos quiere quitar la derecha una y otra vez es la alegría, y cuando nos quita la alegría nos lleva a la inacción, ¿no? Y este sentido sí, Jorge, decías. No, decía, fíjate que uno reivindica siempre la frase que Jefferson incorpora al prefacio de la Constitución norteamericana, que es: todos los hombres tienen derecho a ser felices. Es algo que ocurre, que la idea de todos los hombres es nosotros cuatro, ¿viste? Nosotros claro. 4 o 5. Claro, totalmente. En cambio, la comunidad organizada, claro, que está proponiendo decir, claro que queremos la alegría y eventualmente la posibilidad de manosear un poquitito la felicidad, pero o es para todos, muchachos, o esto no funciona. Y así es, Jorge. Y hablando justamente de felicidad, ¿no? Amar, nos dice Spinoza, alegra porque es pasar a un estado de mayor perfección, ¿no? Eso es en sí mismo quizás la alegría, lo que pasa, lo que se vive en el momento, sea de un modo consciente o a veces no. Eso es el afecto, esa es la pasión de la alegría. Amamos
a quien nos hace alegres, aquel o aquella justamente que lo que hace es difundir en nosotros una luminosa alegría. El amor es quizás una energía que expulsa de algún modo a la tristeza, y es el amor, desde luego, la pasión que construye vínculos más quizás difíciles de construir, pero quizás más duraderos. Y es también un esfuerzo. Además de que a través de canales diferentes, ¿no? Se dice las alegrías del cuerpo, las alegrías de la conversación, las alegrías del intercambio, de la mera compañía, qué sé yo. Así es. Por eso el gran Spinoza ya sostenía en aquella época que las pasiones no deben ni ser sublimadas ni sometidas al control de esa razón abstracta, represiva, y que la pasión, en definitiva, es el motor de eso que nosotros aquí en este suelo, aquí en esta patria, llamamos comunidad organizada. Por eso el amor es, en definitiva, ese vehículo, y es ese afecto, y es esa tensión que, como decía la compañera Eva Perón, el amor alarga la mirada de la inteligencia. Muy bien, ahí gracias. Julián Fava terminando. Gracias. Propongo para la próxima, la razón como una pasión más.